Se organizaron los grupos saincistas y ortizrubistas, y a don Pascual, que se alojaba en un cuchitril, aunque estaba en el Paseo de la Reforma, lo trasladamos a una muy bella casa en la avenida Veracruz, moderna en aquellos tiempos y muy elegante. Pagué un año por adelantado de renta con todo y muebles, y ya se dejaba dirigir la campaña desde ahí, con más decoro y prestancia. Pues don Pascual venía muy desconectado de México, de los mexicanos y de los revolucionarios. Tenía mucho tiempo en el extranjero y se lo había tragado aquel medio. Ahí en esa casa pasaron muchos incidentes que después relataré. Nos fuimos a la convención de Querétaro y acordamos Pérez Treviño, León y yo que las delegaciones saincistas que nosotros habíamos cambiado a nuestro favor continuaran llevando en la solapa del saco el fotobotón con el retrato del licenciado Aarón Sáenz, para despistarlos, engañarlos y que no supieran los progresos que nosotros seguíamos haciendo. Pues si descaradamente mostrábamos a la faz de la política nacional que ya teníamos completamente dominado a Aarón Sáenz, éste se retiraría y no iría a la convención, y nos dejaría solos, en ridículo y sin fuerza moral. Los principales líderes de Aarón Sáenz en la convención eran Agustín Arroyo, gobernador de Guanajuato, el senador por Jalisco, Juan de Dios Robledo, José María Sánchez, alias Chachapa, general de brigada, diputado por Puebla y muy audaz, el indio Castrejón, general de brigada y gobernador de Guerrero, muy bruto y antipático, pero valiente, el licenciado Orsi, de origen porfirista y válido del general Obregón, a quien acompañaba cuando el atentado dinamitero de Chapultepec, y al que no se le despegaba ni de día ni de noche. Pero una vez muerto Obregón, no se le despegó a sí mismo al general Calles, sobre todo en el casino Sonora Sinaloa. Los dos líderes jóvenes de más empuje en favor de Aarón Sáenz eran su cuñado, ingeniero Plutarco Elías Calles Jr., y el hermano de este, Rodolfo Elías Calles, el primero con grandes ambiciones y mucha estupidez, y Rodolfo, muy altanero y muy ensoberbecido por ser el hijo predilecto del general Calles. A estos dos hijos del general Calles los socavé mucho en la convención, por haberlos bautizado con el apodo de los tapiales, por altos, fuertes y brutos. Este mote tuvo mucho éxito y rápidamente se propagó entre todos los convencionistas y las porras que asistíamos a Querétaro. También, como dije, el líder más serio que tenía Aarón era el licenciado Tomás Garrido Canaval, pero él se concretó a venir algunas veces a México, a algunos banquetes íntimos, y no asistió a la convención. Su diputación sí, por cierto. A uno de ellos, el diputado Fernández Manero, que después en tiempos de Ávila Camacho fue jefe del Departamento de Salubridad y Asistencia y gobernador de Tabasco, le gané una apuesta de 5,000 pesos en la candidatura de don Pascual contra Aarón. Apuesta que hicimos a la pura palabra y de boca, y andaba como queriéndose rajar, al punto de que, cuando se consumó el triunfo de Ortiz Rubio, me dijo: no, falta la elección presidencial. No, le dije, la apuesta era sobre Pascual Ortiz Rubio contra Aarón Sáenz. La otra, si quiere, la hacemos. Aparte, me entregó los 5,000 pesos, me chocó la mano y me dijo: no, la otra ya no se la hago porque la otra tengo que estar disciplinado con ustedes. También se movía como ratón el diputado Jesús Vidales, que representaba a la Villa de Guadalupe en el Distrito Federal. Este diputado Vidales, que después dijo ser del Venado, San Luis Potosí, ni es del Venado ni es de la Villa de Guadalupe. Es nativo de Jilotepec, Estado de México, y tampoco se llama Vidales, pues es hijo ilegítimo del finado doctor Argüelles, de Tampico. Cuando el general Calles llegó al cenit de su decadencia y de su chochez, a este Vidales lo había dejado que se hiciera líder de la Cámara de Diputados.
cuando yo ya no estaba en las cámaras ni en el país, pues me encontraba de embajador en Bélgica. A esta clase de elementos le fue muy fácil al general Cárdenas darles una patada y borrarlos del mapa político, pues eran basura. La convención de Querétaro. Fuimos llegando a Querétaro las delegaciones. Don Pascual, nuestro candidato, iba en un carro especial junto con Pérez Treviño, presidente del partido, con Luis León, secretario general, conmigo, secretario del Distrito Federal en el partido, líder de la Cámara de Diputados y jefe de las diputaciones y delegaciones de San Luis Potosí y del Distrito Federal ante la convención. Pues además era yo diputado por las dos entidades, por el Distrito de San Luis Potosí y por el 7º Distrito. Iban también con don Pascual algunos ayudantes, encabezados por el flaco Hernández Cházaro, que entonces ya era teniente coronel, muy intrigante y muy ignorante, que fue el principal elemento para distanciar a don Pascual de las cámaras y del elemento revolucionario. Por cierto que este flaco Hernández, que se llamaba Eduardo Hernández Cházaro, y que había sido ayudante de don Pascual cuando era gobernador de Michoacán, fue quien mandó matar en forma estúpida e innecesaria en un mitin a Germán del Campo, aquel estudiante que tanto me han achacado que yo mandé matar, al cual nunca conocí, y que el propio Vasconcelos declaró públicamente en un libro, y me declaró muchas veces después en mi rancho personalmente, que la acusación me la había hecho porque yo era el más fuerte del Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, por debilitarme y desprestigiar al partido. Esto según el propio Vasconcelos, quien me lo confesó en mi rancho La Jarilla, en Tamuín, San Luis Potosí, delante del entonces periodista yucateco Carlos Loret de Mola, que por azares de la política ha llegado con el tiempo a senador por Yucatán y después gobernador de ese estado. Dejo asentado, pues, que nunca conocí al estudiante Germán del Campo, quien según supe después, andaba siempre este joven junto con un grupo de muchachos haciendo mítines callejeros, usando los botes de basura como tribunas, y él, del Campo, dedicado a atacar a don Pascual llamándolo incestuoso y lanzándole otras injurias cochinas. El flaco Hernández se le presentó a don Pascual y le dijo: jefe, ahí anda un tal Germán del Campo que lo anda acusando a usted de incestuoso y llenándolo de injurias. Lo voy a chingar. Don Pascual, tal vez sin saber siquiera las consecuencias de esta contestación, le dijo: chínguelo por cabrón. Y así fue como murió el tal del Campo, porque el flaco Hernández y el grupito que traía disque cuidando a don Pascual no habían hecho ninguna clase de méritos, ni tenían ninguna representación, ni ninguna fuerza en la política, y así fue como se congració con el futuro presidente. Si yo hubiera matado o mandado matar o tenido que ver con la muerte del tal Germán del Campo, lo sostendría como he sostenido todo lo que he hecho durante toda mi vida. Pero por dañarme políticamente, me han hecho ese cargo durante mucho tiempo. Cargo falso y con el que quisieron convertir al tal Germán del Campo en héroe estudiantil sin lograrlo. Pues además se supo después, por un discurso del diputado Melchor Ortega en la Cámara, que era empleado aviador de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Es decir, cobraba del gobierno y atacaba al gobierno. Pero sí declaro que el asesinato que el flaco Hernández mandó cometer con Odilón de la Mora, con un gachupín que se llamaba Martínez, y le decían el Weisberg, y el coronel y diputado Teodoro Villegas, fue estúpido e innecesario. Pues bien, llegamos a la convención. Ahí destacaba el coronel Filiberto Gómez, jefe de la delegación del Estado de México y amo absoluto de la política de aquel estado, del cual era gobernador su hermano, el general Abundio Gómez. Declaramos a Filiberto neutral en la convención, previo acuerdo Pérez Treviño, Luis León y yo. Y naturalmente Filiberto, a quien llamábamos cariñosamente el Pelón,
quien estaba en el ajo con nosotros. Esto para poder hacer aparecer que el presidente de la asamblea era neutral. No obstante que estaba completamente ligado con nosotros, y así sucedió. Fueron llegando las delegaciones de todos los estados, unas ya metidas en el cochupo del ortizrubismo, encabezados por Nazario Ortiz Garza, jefe de la delegación de Coahuila, con el retrato de Aarón Sáenz en la solapa. Otros que le permanecían adictos sinceramente a Sáenz, como los de Tabasco, un grupo de Puebla, los de Nuevo León y otras delegaciones más. Aarón se tragó la píldora de los retratos en las solapas, aunque su cuñado, Carlos Osuna, se estaba dando cuenta de que nos estábamos comiendo a su hermano político y se lo decía, pero este no se lo quería creer. Rodeado por su cuñado, el ingeniero Plutarco Elías Calles, hijo de don Plutarco, por Rodolfo, el hermano de Plutarco, es decir, los Tapiales, por Torreblanca, yerno del general Calles, y por don Arturo Elías, administrador general de Correos y hermano de don Plutarco, por Chelita González, secretaria de muchos años y confidente del general Calles. Creía Aarón que todo lo tenía en la bolsa y que el convenio que había hecho con don Pascual en Cuernavaca era favorable para él, pues quedaron en que el que perdiera sería ministro de Gobernación. El día que se iba a inaugurar la convención, entró por las calles, formada a pie, la más numerosa de todas las delegaciones de la República, la de Jalisco, encabezada por el senador Juan de Dios Robledo, el ñero Robledo, con un mariachi muy bonito de aquellos tiempos, tocando y cantando sin interrumpir la marcha, lanzando vivas al licenciado Aarón Sáenz. Yo contaba en esta delegación con 2 diputados, David Orozco y José María Cuellar. Este último, el Maño, o mi aliado, como nos llamábamos. Salimos al balcón del hotel en que yo estaba alojado en Querétaro, y desde la calle, en plena marcha y a toda voz, el senador Juan de Dios Robledo, jefe de la delegación, me saludó con una sonrisa de triunfo y yo le contesté con un estentorio «¡Viva Ortiz Rubio!». Y contestó el pequeño grupo que tenía yo en el balcón de mi hotel, erizado de ametralladoras Thompson. Los jaliscienses que seguían la marcha detrás del senador Robledo contestaron con vivas a Aarón Sáenz. Se pararon un instante y a punto estuvo de ocurrir un zafarrancho, pero Robledo, con muy buen juicio, los hizo continuar su marcha. Ya para la tarde de ese día se inauguró la convención, pero antes de ello se nombró la comisión revisora de credenciales, que quedó formada por el general y presidente del partido, Manuel Pérez Treviño, por el ingeniero Luis L. León, secretario general del partido, y por mí, que era, como ya he dicho, jefe de la Cámara de Diputados, secretario del Distrito Federal y además jefe de las delegaciones de San Luis Potosí y del Distrito Federal. A la hora de revisar credenciales, se suscitaron muchos incidentes. Llegaron los generales José María Sánchez y Castrejón, el primero jefe de la Diputación de Puebla y el segundo gobernador del estado de Guerrero, al frente de sus delegaciones. Con ellos venía Jesús Vidales, que se las daba de valiente, y las delegaciones de Tabasco, de Nuevo León y algunos otros estados a registrar sus credenciales como representantes en la convención. Yo les empecé a objetar y Pérez Treviño y León a apoyarme también. Cada grupo de los delegados sancistas que se presentaban, aparecía un grupo de delegados ortizrubistas por el mismo estado y por los mismos distritos. Examinábamos las credenciales, las objetaba Pérez Treviño, las objetaba Luis León, y por último, cuando llegaban a mis manos y las cosas se caldeaban mucho, empecé a agarrar las credenciales de los sancistas, a romperlas y a tirárselas a la cara. Ahí andaba ardiendo Troya, pues Sánchez se puso un poco bravo, y también el indio Castrejón, que llevaba su delegación, naturalmente todos bien armados, tanto unos como otros.
se me pusieron enfrente tratando de recoger las credenciales que yo estaba rompiendo. Entonces le saqué la pistola y se la puse en la cara. Para esto intervinieron unos y otros, sobre todo el general Pérez Treviño, quien calmó las cosas, y entonces Castrejón dijo: en esta forma es imposible asistir a la convención. Y dije: pues no asistan si no quieren asistir. La convención se abrió y Aarón Sáenz se retiró. Antes pasó a ver al presidente de la convención, que ya habíamos electo, el ya mencionado coronel y diputado Filiberto Gómez, que se encontraba encamado en un cuarto en una casa particular con un pañuelo de algodón colorado, de los llamados paliacates, amarrado en la cabeza, con un jarro de agua caliente debajo de la cama, al cual metía el termómetro cada rato disimuladamente y se lo ponía en la axila, y llegó a tener 42 grados de fiebre según el jarro de agua, y se lo enseñaba a Aarón, diciéndole: mi señor licenciado, ¿cómo quiere que en estas condiciones asista a la convención? Y dejó que el, entre comillas, erradero se hiciera, y pusimos nuestra directiva respetando al enfermo, encabezándola yo. Después se presentó a la convención el legítimo presidente tantas veces mencionado, diputado Filiberto Gómez, que era de los más fuertes líderes, y tomó posesión de su cargo. Aarón Sáenz llegó hasta las puertas del Teatro de la República, donde celebrábamos la convención. Habló con Pérez Treviño, al que increpó, y Pérez Treviño le contestó con serenidad, pero con energía. Luego se dirigió a mí Sáenz, diciéndome: usted traía un retrato mío en su carro, y era de los más entusiastas saenzistas. Después usted lo arrancó, lo tiró y puso uno de Ortiz Rubio. Y yo le contesté: con las mismas manos que puse su retrato, con esas mismas manos lo arranqué, lo tiré y puse el de Ortiz Rubio. Y si usted con esto quiere decirme que cambié de opinión, me dice la verdad. Pues una vez que usted asistió al banquete de los industriales y reaccionarios de Monterrey, y que desconocieron el artículo 123 de la Constitución, no solamente yo, sino la casi totalidad de sus partidarios, rectificamos nuestra postura política, y además usted no tiene derecho a reclamarme nada, pues en San Luis Potosí me trató, ya no digo fríamente, sino hasta de manera despectiva, como lo trato yo a usted ahora. Intervino Carlos Osuna, y la cosa se apaciguó. Aarón iba ridículamente vestido, pues llevaba un traje muy a la moda de la ciudad, sombrero tejano que no se sabía poner y que ni le quedaba por ser muy chaparro, y entre sus ayudantes llevaba tipos que habían servido en la Secretaría de Relaciones por más de 20 años, con cuellos de palomita de aquellos muy duros que los curros usaban en aquella época, y sombreros tejanos que les quedaban como patadas de mula. Yo creo que ni siquiera iban armados. Por fin, Aarón y su grupo se retiraron. Dijeron que no reconocían la convención. Aarón se fue a México a rajarse con el general Calles y a acusarme a mí principalmente, a Pérez Treviño y a Luis León, de que estábamos haciendo aquello a nuestro antojo y que él no se prestaba a la farsa. Como era familiar y consentido del general Calles, éste lo oyó y le creyó. Y mientras abrimos la convención, empezamos la votación. Declaramos a Ortiz Rubio candidato a la presidencia de la República, lo llevamos a protestar, le recogimos Luis León y yo un discurso que llevaba hecho muy fuera de tono y de medio, que comenzaba diciendo: mis queridos consocios, en lugar de decir compañeros, camaradas, hermanos de lucha, etc. En un rato le cambiamos el discurso, destruyendo el que llevaba escrito, tan ridículo y en tono de embajador. Don Pascual dijo su discurso sentado, con lo cual enfrió la asamblea y después empezaron nuestros discursos.